Esto sí que es fuerte, gente. La bomba del escándalo de Halil Ibrahim y Esla ha explotado, y ahora parece que sale a la luz la razón oculta de esa infidelidad que nos dejó a todos helados. Prepárense porque esto se pone intenso. O sea, ahora teníamos la versión oficial, ¿no? Que hubo una traición, un desliz y listo, se acabó. Pero, ¿y si les digo que hay mucho más detrás? Que detrás de esa supuesta infidelidad hay algo mucho más grande, algo que podría cambiarlo todo. Porque, para ser honestos, a mí siempre me pareció raro. Halil Ibrahim y Esla, una pareja que parecía tan sólida, tan enamorada, que pudo haber pasado para que todo se viniera abajo así. Lo que yo creo que está pasando es que la infidelidad de la que se habla tanto, la que salió en todos los titulares, podría ser solo la punta del iceberg. Piénsenlo bien. Muchas veces, cuando se destapa un escándalo así, hay motivos mucho más profundos que nunca salen a la luz. Quizás hubo una crisis mucho antes, problemas serios de comunicación, o tal vez, una presión externa. Sí, yo estoy convencido de que algo o alguien más estuvo metido en esto. Muchos dicen que fue solo una falta de respeto, un error puntual. Pero yo sospecho que no. Cuando se rompe una relación tan mediática, tan seguida por el público, detrás hay un entramado mucho más complejo. ¿Podría ser que uno de ellos estaba siendo manipulado? ¿O que buscaban una distracción para algo más gordo que estaba sucediendo en sus vidas o en sus carreras? Eso sería una jugada maestra para desviar la atención, ¿no creen? Y piensen en esto porque ahora sale a la luz esta razón oculta. Justo cuando quizás las aguas parecían calmas, cuando todos ya estaban empezando a olvidar. Esto huele a que alguien quiere reavivar la polémica, o peor aún, a que alguien está intentando limpiar su imagen o culpar a otro de sus propios errores. Es como si quisieran que viéramos la escena de otra manera, que le diéramos la vuelta a la tortilla. Imaginen por un momento que la infidelidad no fue el inicio del problema, sino la consecuencia. Una consecuencia desesperada de algo que ya no podían manejar. Quizás, y esto es solo mi opinión, estaban atravesando una crisis financiera muy fuerte, o tal vez uno de ellos tenía un secreto mucho más oscuro que estaba a punto de ser revelado. Y para evitar ese cataclismo mayor, ¿qué mejor que provocar un escándalo menor y controlable? Me da la impresión de que esta razón oculta, que ahora se revela, no es más que una estrategia. Una forma de hacer que el público se olvide de la gravedad del acto inicial y se centre en las supuestas circunstancias atenuantes. Pero, ¿hasta qué punto podemos creer estas nuevas revelaciones? ¿O es simplemente una manera de vender más noticias y mantener el salseo vivo? A mí me intriga muchísimo cómo manejarán esta información de ahora en adelante. Si realmente hay pruebas de esa razón oculta, eso cambia completamente la narrativa. Ya no hablamos de dos personas que se equivocaron, sino de una situación mucho más manipulada y oscura. Sería como ver una película de espías, donde nada es lo que parece. Y una cosa más, ¿creen que después de esto, Halil Ibrahim y Esla puedan reconstruir algo? Porque si la infidelidad fue una consecuencia de algo más, quizás haya espacio para el perdón. Pero si fue solo una excusa barata, entonces, ahí sí que no hay vuelta atrás. Así que, díganme ustedes, con esta nueva información que parece haber salido a la luz, ¿creen que la infidelidad de Halil Ibrahim y Esla fue un error sincero o una jugada calculada?